Pues como ustedes ya saben, tenemos diferentes tipos de gráficos y hoy vamos a ver de las gráficas, cómo elaborarlas, los aspectos más relevantes de ellas, ¿no? En especial nos vamos a enfocar en una gráfica. Como quien dice, vamos a ver más allá de los gráficos, ¿no? Las gráficas, pues como ustedes ya saben y lo mencionamos en clases anteriores, hay dos tipos de gráficas, ¿no? Dependiendo de los datos, es para datos cualitativos o para datos cuantitativos. Para datos cualitativos, las más usadas son las gráficas de barras, las barras superpuestas y la gráfica de pie, ¿no? Que esta no es exclusiva a los datos cualitativos, sino que también puede ser a los datos cuantitativos, ¿no? Y esta nos sirve para expresar porcentajes. Para los datos cuantitativos vimos lo que es histograma, la ojiva, Pareto, polígono, y pues también hay algunas gráficas que son combinadas donde podemos expresar más de una, ¿no? Como el caso del Pareto, que si se puede observar mejor aquí por un lado tenemos lo que es la frecuencia asociada a este histograma que está ordenado de mayor a menor, y por otro lado el porcentaje de representación. A este tipo de gráficas se le llama combinadas, ¿no? Que es otro tipo de gráfico nuevo. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en un tipo de gráfico, ¿no? Pero mencionamos 7 diferentes gráficas, ¿no? Que ustedes ya conocen. Y aquí está propuesta una metodología para generar los gráficos, ¿no? El primer paso de esta metodología es identificar el tipo de dato y la información que se requiere simplificar para poder graficar, ¿no? Eso es súper importante. Antes de hacer el gráfico, pues tenemos que identificar el tipo de dato y qué es lo que vamos a presentar. En este primer paso también tenemos que verificar que la información esté correcta, ¿no? No podemos presentar información que no sea adecuada. Y por ende, una de los pasos para ver si esa información es correcta o no, se sugiere siempre crear una columna que tenga las categorías, los intervalos o los rangos, y otra columna que tenga los valores, ¿no? Eso siempre es lo que se recomienda para poder nosotros ver que la información sea correcta, ¿no? Ustedes generalmente ya saben que cuando estamos hablando de frecuencias, pues tiene que sumar el número de la muestra. Si estamos hablando de porcentaje, tiene que sumar el 100%, ¿no? Hay diferentes casillas de verificación para ver si los datos están correctos dependiendo del tipo de gráfico, ¿no? El siguiente paso es seleccionar la gráfica que más se adecue al contexto y el objetivo del constructo o variable que se está analizando. Es decir, si nosotros nos interesa analizar la cantidad de dinero, pues podemos seleccionar un histograma, ¿no? Si nos interesa ver la proporción de género, pues nos interesaría ver un pie, ¿no? Entonces esto depende más que nada del tipo de gráfico, del contexto, objetivo, constructo o variable que se esté analizando. Por último, una vez realizado el gráfico, ustedes deben de revisar lo siguiente, ¿no? Número 1, no podemos tener un gráfico sin título, ¿no? Número 2, los gráficos tienen que tener series o leyendas, ¿no? O series o leyendas, o series y leyendas, ¿no? Número 3, las etiquetas de los datos. Es bien importante que los datos tengan qué es lo que se está evaluando, ¿no? Para que se puedan observar de forma mejor. Y número 4, los ejes, ¿okay? Es bien importante, los ejes tienen que estar adecuados a lo que estamos analizando. Una gráfica sin ejes no sirve, y una gráfica con ejes que no estén ajustados, pues no nos deja apreciar bien los elementos de observación, ¿no? Entonces, les voy a preguntar, ¿quién me quiere decir cuáles son los requisitos para un gráfico? ¿Quién dijo yo? No. A ver, Anet. Pues me confundí un poco su pregunta, profe, porque no son los que acaba de decir, de título, serie o leyenda, etiqueta. Exacto. Esos son los requisitos. Así es que la metodología son estos 3 pasos que estamos sugiriendo como metodología, pero los requisitos son estos, ¿no? Es más que nada para que... Dígame. Y una duda, por ejemplo, serie o leyenda es como lo que va abajo cuando escriben algo. Sí, la serie o leyenda es, por ejemplo, si estamos hablando del género, la serie o leyenda sería hombre-mujer. Ah, ok, ya. Muchas gracias. Con gusto. Ok, entonces, bueno, conste que no, sí les pregunté cuáles eran los requisitos del gráfico, ¿no? Ya los contestó aquí su compañera Anet. Vamos a ver uno de los gráficos que es muy utilizado, y este es el gráfico de pie.
Y aquí les voy a dar unas sugerencias, ¿no? Y también pues se podría decir que son unas reglas. Acuérdense que ahorita en esta etapa lo que ustedes van a aprender es, ok, ya sabemos qué gráficos utilizar dependiendo del tipo de variable o dato, ¿no? Pero a la hora de utilizar el gráfico, por eso se llama esta clase más allá, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener, ¿no? Entonces, antes de preguntarse, ¿no? ¿Cuándo nosotros debemos utilizar un gráfico circular o un gráfico de pie o un gráfico de pastel, ¿no? Que son sus nombres comunes? Pues la respuesta es, así en negrita se las puse, cuando necesiten mostrar partes o cortes, también llamados o slides o piezas o pies, o rebanadas más bien, que forman un todo, es decir, proporciones o porcentajes de una variable. Una gráfica de pie, imagínense una pizza, es una representación mediante rebanadas que nosotros vamos a poder observar. Estadísticamente hablando se llaman cortes y eso nos representa un total, es decir, un 1 o un 100%, ¿no? Entonces, eso es cuando ustedes quieran representar la proporción, la probabilidad o el porcentaje de alguna variable, es cuando ustedes van a utilizar un gráfico de pie. ¿Ok? Eso es bien importante. Otro dato que probablemente ustedes no saben y que hoy van a conocer es que por lo general un pie contiene solo 5 pedazos o divisiones, cortes, ¿no? Si son más de 6, probablemente se requiere otro tipo de gráfico. Y esto va, aquí les pongo un ejemplo. Esto va desde antes de normalizar datos. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos lo que dice relación de manejo de cuentas. Y tenemos aquí nosotros, a ver si se ve. Creo que no se ve. Bueno, sí ven mi cursor, ¿no? Tenemos aquí el 27, tenemos aquí 10, aquí tenemos un 0%, 25, 22, 16. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y como dice aquí la literatura, generalmente ocupamos, bueno, la experiencia y los software, generalmente ocupamos 5 o a veces soporta hasta 6, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de gráficas? Aquí lo alcanzamos a ver, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5 lo que está representando y tenemos un 0%, ¿no? Pero fíjense en las leyendas. Cheque pagado, retiro de cajero, retiro cajero. O sea, podemos agrupar, ¿no? Es decir, estos dos colores que son de los cheques pagados que representan 22 y 27, lo podríamos agrupar en una categoría, o retiro de cajero, pues tenemos estos dos, también los podemos agrupar. Entonces es importante que a la hora de representar el pie, si tenemos más de 5 segmentos, primero nosotros normalicemos nuestro dato, ¿no? Es decir, que todo esté, que sea mutuamente excluyente en una sola categoría, es decir, que no lo pongamos de forma dividida, ¿ok? ¿Y por qué dicen esto? Porque si nosotros realmente necesitamos más de 6, en realidad necesitamos otro tipo de gráfica, porque lo que queremos analizar no es suficiente con el pie, ¿no? Entonces, pues primero tenemos que saber que generalmente contiene 5, máximo 6. Si son más de 6, hay que buscar otro tipo de gráfica, pero antes de hacer eso, tenemos que fijar que nuestros datos estén normalizados, ¿no? Es decir, que nosotros seamos capaces de representar en la misma categoría en la proporción que se está analizando, ¿no? Ok, bueno, ¿y cómo hacemos este gráfico de pie que tenemos aquí, ¿no? Pues el gráfico de pie generalmente viene de datos, ¿no? Que es lo que ustedes obtienen. Y como les mencioné anteriormente, necesitamos generar dos columnas, ¿no? Una que sea la categoría o el intervalo de la clase y otra que sean los valores asociados a esta categoría. Y vamos a verlo de la forma sencilla, ¿no? La primera forma de hacerlo, ¿no? Paso número 1, pues es en la barra de menú, seleccionar lo que es insertar, ¿no? Paso número 3, ir al área de gráficos y seleccionar pie dando clic en la flecha hacia abajo, ¿no? Y número 4, seleccionar el gráfico de pie que es 3D para esta gráfica en específico. Y número 5, si no aparece la gráfica, se elaborará de forma manual, ¿no? Entonces aquí nos vamos a lo que es insertar, al menú, seleccionamos insertar y pues seleccionamos lo que hicimos ahorita, ¿no? De tal forma que nos saldría el gráfico de pie generado de forma automáticamente. Donde es importante recordar que necesitamos verificar que tenga el título, que tenga la leyenda o serie y que tenga lo que son las etiquetas de los datos, que en este caso son los porcentajes. ¿Okay? Entonces, si se fijan aquí, Excel lo hace automáticamente. Aunque aquí tenga los valores, no es necesario calcular los porcentajes porque Excel lo hace por nosotros de forma automática.
¿Ok? Bueno, y si no nos sale a la primera vez, pues ¿cómo lo podemos hacer? Es la parte manual, ¿no? Nos vamos otra vez al menú, seleccionamos lo que es insertar. Luego en la barra de menú, después de seleccionar insertar, nos vamos al área de gráficos y seleccionamos Pie, dando un clic en la flecha hacia abajo, ¿no? Luego seleccionamos el gráfico de 3D, luego le damos clic a seleccionar los datos, luego le damos clic a añadir, luego al nombre de la serie o seleccionar la celda B1, asumiendo que los datos empiezan en A1, B1, ¿no? Y en los valores de la serie, la columna B2 a B6, y le damos Enter. Y luego ahora seleccionamos editar y nos vamos a seleccionar lo que es el eje horizontal, ¿no? Entonces, pues una vez que seleccionamos, como se hizo la vez pasada, insertar, área de gráfico, pero ahora vamos a seleccionar los datos. Le damos clic aquí donde dice añadir, ¿no? En las series le vamos a dar clic donde el nombre de la serie, le vamos a dar clic a donde dice B1, que es el sueldo, ¿no? En la parte 2 nos vamos a ir a lo que son los valores, que es de la B2 a la B6, ¿no? Después que hicimos en añadir, nos vamos a lo que es editar para ver lo que es el eje de las X, ¿no? Lo que va a estar en nuestro eje horizontal. Y pues le vamos a dar clic en editar y vamos a seleccionar lo que está en la celda A2 a D6, ¿no? Asumiendo que nuestros datos empiezan en la celda A1 y seleccionamos esto, ¿no? De tal forma que ya tenemos las leyendas asociadas a los mismos y pues seleccionamos el rango correspondiente, ¿no?